La materia fundamental de derechos humanos no tiene principios, sino que la norma le llama asuntos. ¿Okay? Asuntos. Entonces, en realidad todas las materias tienen asuntos, excepto gobernanza. Gobernanza tiene principios, porque son transversales. ¿Okay? Entonces, la materia de derechos humanos tiene exactamente siete asuntos que están relacionados, y digamos, para no entrar en detalle cada uno de ellos, porque no vamos a perder el tiempo. Ustedes tienen ya la norma en el Google Drive. En resumen, lo que la norma te dice es due diligence, debida diligencia, evalúa los riesgos de derechos humanos. Y eso es importante actualmente en nuestro país, porque actualmente se está desarrollando por primera vez en nuestro país el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Primera vez que se está incluyendo un capítulo de empresas en el Plan Nacional de Derechos Humanos a nivel de gobierno. Entonces, el due diligence cobra mayor importancia para las empresas en el Perú, porque es donde yo tengo que empezar a evaluar mis riesgos de derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se desagregan de esta Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Okay? En resumen, estos asuntos te sugieren hacer esta evaluación de riesgos de derechos humanos, evaluar las situaciones de riesgo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes, pues, en algún lugar, imaginemos Madre de Dios, ¿ya? Madre de Dios, donde hay minería ilegal y hay, lamentablemente, altas tasas de trabajos, de trata de personas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es prostitución, lamentablemente. Y hasta la trata de personas en Madre de Dios es una problemática grave. Si yo tengo, imaginemos, mi planta ahí, tengo que identificar que no esté haciendo negocios, sea proveedor, sea contratista, con alguien que esté desarrollando ese tipo de actividades de trata de personas. ¿Okay? A eso se refiere. Identifica tus situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, de donde estoy haciendo operaciones. Evitar la complicidad con socios como proveedores o contratistas o clientes. Tener una resolución de reclamos, un proceso para poder recibir reclamos en materia de derechos humanos y darles una solución. Ojo con este tipo de poblaciones de grupos vulnerables, es decir, desde la inclusión como trabajadores, no discriminar en materia de género, opción sexual, digamos, origen social o religión o, digamos, sector económico, ¿no? Y sobre todo también en el caso de desarrollo de programas hacia la comunidad, tener en cuenta a estos grupos vulnerables desde la contratación hasta el desarrollo de programas hacia la comunidad o incluso proveedores, ¿no? El Estado, por ejemplo, cuando ustedes licitan con el Estado, el gobierno te da puntos adicionales en licitaciones cuando tú demuestras que tienes personal con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Bien. Y aquí tenemos los derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho económico, social y cultural, como por ejemplo el derecho a una familia, el derecho a la libertad de religión o a la libertad de expresión. Ahora, el tema de derechos humanos, yo he tratado de darles un poco de mayor información al respecto por la relevancia que tiene hoy en día, ¿okay? Los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos. Solamente por el hecho de ser humano tengo estos derechos. Son irrenunciables. Yo no puedo renunciar. Yo no puedo decir, por ejemplo, a una persona que tiene necesidades, no puede decir, ya, contrátame y no me pagues ETS. Contrátame y yo trabajo 2 horas al día. O sea, yo no puedo renunciar a esos derechos, que es el derecho a tener un empleo de condiciones laborales justas, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no puedo renunciar a mis derechos. Son irrenunciables los derechos humanos, ¿ok? Para todos por igual, sin discriminación de sexo, origen nacional, lengua, etc., ¿no?
Y esto de aquí, por ejemplo, cobra mayor relevancia en nuestro país, porque no sé si han leído el Comercio del domingo, que salió una entrevista a la ministra de Economía, donde ella dijo que en el Perú no todos valemos lo mismo, lamentablemente, y tiene mucho que ver con esto. No todos tenemos los mismos derechos, todavía muchos tenemos privilegios, ¿no? Por donde nacimos, nuestra condición económica, social, ¿no? Entonces, lo que está buscando, al menos esta ministra, es tratar de dar políticas inclusivas. Por eso es que a fin de año se va a incrementar el salario mínimo, están incluyendo a más de 4 millones de personas en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, ¿no? Están habiendo políticas, ha salido esa ley de medicamentos genéricos. Entonces son medidas que están siendo, pueden ser hasta criticadas, pero en realidad es una respuesta a disminuir las brechas, ¿no? Estamos en una crisis social en América Latina. Chile, que era un ejemplo, ¿no?, económico, hasta ahora siguen las protestas, más de 20 muertos. Una protesta, ¿por qué? Por la clase media, porque hay muchas desigualdades, ¿no? Estamos en Bolivia, que Evo se ha reelegido de manera ilegal, tienes Argentina, que Argentina ha vuelto el peronismo. Son crisis, digamos, o ¿por qué están votando la gente por este tipo de gobiernos, ¿no? Porque están buscando mayor equidad. Esa es un poco la lectura. Entonces, el enfoque de las empresas va a tener que ser por este lado si no queremos ser el siguiente Chile, ¿no? Esa es un poco la lectura, ¿no? Y justo hoy día salió una publicación, hay una empresa agrícola, Cerro Prieto, ¿ya? Peruana. Y no sé si ustedes saben, pero hay una ley desde hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero más de 15 años, probablemente más de 20 años, que es la ley laboral agraria. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con esa ley. Pero esa ley salió para justamente promover, digamos, la producción agrícola y la exportación. Y se le dio al sector agrario un régimen laboral diferente al régimen regular. Donde los que trabajaban en el sector agrícola, que son principalmente personas de bajo recurso económico, porque en el trabajo del campo solamente le das, en lugar de 30 días, 15 días de vacaciones, no tienen CTS, les pagas la mitad de beneficios sociales. Y era un poco para que descargar a la empresa agrícola de justamente mejorar su competitividad. El asunto es que esa ley tenía una fecha de caducidad, pero hay una discusión para que eso se prolongue. Pero lo que en realidad está pasando es que se está revisando esa ley y probablemente se van a subir los beneficios a los trabajadores agrícolas. Pero todavía no se ha aprobado. El asunto es que hoy día sale un comunicado de esta empresa agrícola Cerro Prieto peruana que dice, en Facebook ha salido y todo, de que ellos están conscientes, miren, nunca he visto esto antes, ellos están conscientes de que hay una discusión dentro del gobierno para mejorar los beneficios laborales o para modificar la ley agraria, la ley laboral agraria, y que se rompe tanto para el tema laboral como la parte de acceso a salud. Y que ellos de manera proactiva consideran de que estos aumentos o estos cambios en la ley agraria son justos. Y por eso desde el 1 de noviembre han tomado la decisión de manera proactiva de aumentar los sueldos a los trabajadores agrícolas. Y sale ahí cuánto han subido el sueldo. Imagínense. Tomar una decisión así. Yo creo que, obviamente que es súper bueno, porque creo que una acción justamente responsable tiene que justamente responder a estas necesidades, a estos cambios en la sociedad y no esperar a que se regule, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta posición, ojalá que no sea la única en el sector, viene del lado de lo que es justo, ¿no? Es decir, yo no sé si es que el salario, yo he trabajado en el sector agrícola haciendo asesorías y la gente sigue ganando el mínimo, o sea, en los últimos 20 años. Yo no conozco a ningún agricultor que gane más del mínimo, a menos que sea por horas extras. Y el sector agrícola al exportador sí
ha incrementado, ha mejorado mucho. Entonces, que ahí hay un tema también nuevamente, las desigualdades de nuestro país existen, ¿no? Y eso, incluso alguien que me habló de ODS, hay un ODS que es el ODS 10. ¿Se acuerdan ustedes? El ODS 10, ¿sobre qué es? Sobre desigualdades sociales. ¿Ya? Y si ustedes ingresan a esta web, sdgindex.com, van a encontrar un estudio sobre cómo los países están avanzando en los ODS. Y si hacen clic en Perú, uno de los ODS en que tenemos peor desempeño es en este: desigualdades. ¿Y cómo se mide este ODS 10? Con un indicador que se llama el indicador Gini. Y nuestro país cada vez está peor en ese índice, es decir, cada vez hay más desigualdades. ¿Qué es lo que mide este indicador Gini? La diferencia entre los que más ganan en un país y los que menos ganan, ¿no? Bien, yo lo mencionaba para que entiendan un poco la relevancia de hablar de derechos humanos, ¿ok? Es para todos, ¿no? Por igual, para todos y todas. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es decir, y eso es muy importante sobre todo para aquellos argumentos que te dicen: ¿por qué el Estado no invierte más en salud en lugar de estar buscando, imagínense, el derecho al matrimonio homosexual? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son los mismos. No hay un derecho humano que se fuerte que el otro. O sea, el derecho a no ser discriminado por orientación sexual es tan importante como el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la definición de los derechos humanos, se lo dice la ONU, ¿no? Entonces, los derechos humanos son interrelacionados, uno puede afectar al otro, ¿okay? Interdependientes e indivisibles, ¿okay? ¿Qué herramientas sirven para medir derechos humanos? Y aquí es importante, por ejemplo, que ustedes miren este documentito que les puede ayudar mucho, que las empresas están actualmente mirando para implementarlo. Son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, ¿okay? Donde principalmente desarrollan tres principios: proteger, respetar y remediar. Uno, que las empresas, que está dirigido a empresas nada más, que la empresa debe proteger los derechos humanos, debe respetarlos y debe remediar en caso haya tenido alguna violación a los derechos humanos. ¿Okay? Esto lo podemos dejar en internet también. Hay unos estándares que vamos a ver también en este curso, que es la norma 18000, el GRI, la norma 26000 y este estándar que no lo vamos a ver, pero también es muy interesante porque es un código de conducta que utilizan las empresas para auditar a sus proveedores. CEDEX. ¿En qué se basan estas herramientas que les he presentado? Normalmente en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿okay? Que buscan abolir la pena de muerte. Entonces, esto de aquí es el corazón de los derechos humanos y que si queremos, digamos, conocer en profundidad cuáles son, tenemos que conocer estos instrumentos, ¿okay? Igualmente, también estas herramientas de gestión están basadas en los principios y derechos fundamentales de la OIT, ¿okay? Y es importante destacar que la mayoría de los países ha ratificado todos estos pactos o estos instrumentos de Naciones Unidas, incluido el Perú. ¿Okay? ¿Cuáles son estos derechos humanos? Y aquí vamos a entrar un poco rápido, pero para que vean la magnitud, ¿ya?, de los derechos humanos que aplica a todos y todas y que las empresas, cuando hablamos de due diligence, tienen que considerar. Miren, tenemos los que más conocemos, ¿no? Los derechos humanos relacionados al trabajo, desde
derecho a tener un trabajo, digamos, justo, derecho a trabajar, trabajo infantil, no discriminación, igual en la remuneración, libertad sindical, ¿ok? Salario justo, ¿no? Estos aquí son los derechos humanos relacionados al trabajo. Pero también existen derechos humanos relacionados a la seguridad, el trabajo forzado, es decir, el trabajo esclavo, o el trabajo sin contrato, también es trabajo forzado, el trabajo por deudas, también es trabajo forzado, la violencia y la coerción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derecho a la vida, a la libertad de la persona. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas, que suene obvio, pero hemos visto, ¿se acuerdan el caso de Mesa Redonda? Cuando se incendió y este chico estaba encerrado con llave increíblemente en nuestro país. Ya, eso de ahí es totalmente, se ha atentado contra su derecho a la vida y a no ser torturado, ¿no? O tener un trato cruel. Y la libertad de opinión. Aquí es importante que uno no puede, sobre todo en época de elecciones, ¿no? Siempre, a veces las empresas toman cierta posición y no pueden coercionar o obligar a los trabajadores a votar o a tener o coercionarlos para que no tengan o no hagan, ¿no?, pública su participación política, digamos, ¿no? Entonces es importante que se respete la libertad de opinión de los trabajadores, porque si no también se está vulnerando un derecho humano. Y también tenemos derechos humanos relacionados al medio ambiente. Por ejemplo, el derecho a un suministro adecuado de agua, ¿okay? Es increíble, pero justo leí eso sí hace más de un año, que cuando hablaban de cuáles eran los principales motivadores para los trabajadores, o qué es lo que consideraba motivador los trabajadores en un centro de trabajo, uno de los principales es el acceso a agua. O sea, no que se les prohíbe tomar agua, sino de que no hay agua potable para que tomen, sino que los trabajadores van y se compran su agua afuera. No hay un bidón de agua para ellos, por ejemplo. O sea, es increíble cómo hay muchas empresas que no tienen un bidón de agua para darle a sus trabajadores. Ya, eso, por ejemplo, también es un derecho, bueno, ya, imaginemos que no, a veces no podemos concebir algo así, pero si yo no pudiera darles agua, tendría que facilitarles que puedan salir a comprar agua, obviamente, ¿no? Porque no puedo, eso es un derecho humano también. ¿Okay? El derecho a un entorno limpio, a un escenario de vida adecuado para la salud, y el derecho a la salud, lo que mencionábamos, el derecho a la salud no solamente de tu trabajador, sino también de tu comunidad, porque la empresa puede estar contaminando, puede estar generando basura y residuos, que eso también genera un impacto ambiental y a la salud de la gente que está en la comunidad. También tenemos derechos humanos relacionados a la propiedad, que es el derecho a la libertad de residencia, el derecho a la vivienda, derecho a un nivel de vida adecuado, al sustento, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida privada, a la no injerencia a tu vida privada, y el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, estos son derechos que son ya menos conocidos por las empresas, ¿no? Porque habría que preguntarse si es que mi actividad empresarial, ¿existirá alguna actividad empresarial que ponga en riesgo que se incumpla el derecho a la alimentación? ¿Habría alguna actividad que afecte el derecho a la vivienda? Habría que evaluar, ¿no? Por ejemplo, todavía en el Perú hay empresas agrícolas que tienen casas donde viven los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ahora, se pone en riesgo su derecho a la vivienda. ¿Qué pasa si esa vivienda, si se la da a la empresa, debería tener ciertas condiciones también, de salubridad, de comodidad? Porque si no, entonces podría estar violando su derecho a tener una vivienda. ¿Por qué no son de las condiciones? Entonces, cuando el due diligence entra un poco en ya una complejidad mayor, es cuando empieza a evaluar ese tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, en el sector pesquero, ¿no? En el sector pesquero
ustedes saben que la actividad es estacional, ¿no? Son 3 meses, tú pescas, luego 3 meses no, 3 meses sí y 3 meses no, algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza la temporada? Tú tienes los tripulantes, ¿no? Que son los que están en la barca y se van probablemente una semana, pescan y regresan. Esos tripulantes, me parece que la mayoría, si no son todos, tienen un sindicato, ¿no? Y ese sindicato protege a todos los tripulantes y tienen un convenio, ¿no? Donde a ellos les pagan no solamente un sueldo, les pagan por la cantidad de pescado que producen, ¿no? Ahí todo bien, hay un sindicato, trabajan más de las 8 horas, pero están protegidos por un sindicato. ¿Qué pasa con la gente que está en planta? Llega el pescado, ¿no? Y tienen que procesarlo, y luego hacer las latas, y luego o la harina. Y cuando uno empieza a contar las horas que esa gente trabaja, operarios, trabajan casi 80 horas a la semana, porque trabajan lunes, ponte de 7 a 7 de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, y viernes incluso trabajan hasta 18 horas seguidas, porque el cambio de turno. Viernes de 7 a 7, y ese que ha estado se trabaja, cambio de turno, se trabaja 18 horas para que entre el otro el sábado. Y son 7 días a la semana, no descansan, porque tienen que producir. Obviamente que se les paga sus horas extras, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro país, las horas extras ¿hay límite de horas extras? No hay límite, está ahí todo bien, pero son voluntarias, por ley son voluntarias. Entonces, normalmente en el sector pesquero no es tan voluntario, es prácticamente obligatorio, ¿ya? Entonces, tú dices, bueno, tiene un empleo, se está respetando, pero está afectando al mismo tiempo su derecho a una familia. ¿Cómo puedes trabajar 80 horas a la semana sin que te afecte tu derecho a tener una familia, a una calidad de vida? Estás impactando, no puedes favorecer tu derecho a tener un trabajo a tu derecho de equilibrio trabajo-familia, tu derecho a una familia, que está siendo obviamente afectado porque estás trabajando 7 días a la semana. Entonces, ¿cómo estamos equilibrando eso? Porque tú puedes hablar con el gerente de planta y te dice, pero ellos quieren trabajar. Obviamente quieren trabajar porque ganan más plata. Pero la pregunta es, ¿estás vulnerando un derecho humano? Y ahí viene la gran paradoja que la empresa tiene que enfrentar. Porque si la empresa se está dando cuenta que está impactando o está violando un derecho humano, que es el derecho a la familia, es más, incluso legalmente todavía no está penado, pero aquellas empresas que están certificando en esta nueva ISO 45001, que es Salud y Seguridad Ocupacional, que certifica que tu empresa tiene buenas prácticas, esa norma te establece que la fatiga es un riesgo a la seguridad de los trabajadores. ¿Y ustedes creen cómo será un trabajador que trabaja 80 horas a la semana? ¿Estará descansado? Estará fatigado. Entonces, nuevamente violas otro derecho, que es el derecho a la seguridad de tu gente. A la salud también, porque el no dormir te afecta psicológicamente. Gracias que lo mencionas. Sabes que yo no sabía, pero aparte de la salud, dicen de que el cambio de horario, o sea, por ejemplo, tú trabajas día, luego trabajas a noche. Ese cambio tiene un impacto fuerte en la salud. Tiene un nombre, no me acuerdo cuando una vez hice una evaluación sobre eso, el experto en seguridad me dijo eso. Ese cambio brusco tiene un impacto en la salud del trabajador de todas maneras, tiene un nombre. Entonces, llegar a ese punto de detalle para evaluar cuáles son tus due diligence o tus riesgos, esto es lo que no hacen las empresas. Pero tienes que tener un nivel de abstracción, ponerte en todos los escenarios, ¿no? Esto es lo que se debe hacer cuando hablamos de violación de derechos humanos. También hablamos cómo mi empresa podría o no poner en riesgo el respeto a estos derechos, ¿ok? También tenemos el derecho a la educación, ¿no?
el derecho a la educación, el derecho de los niños, el derecho a participar en asuntos públicos. ¿Qué pasa si un trabajador quiere ser alcalde, regidor, congresista? No le puedo decir que no, tengo que respetar su derecho a la participación política, es un derecho humano también. ¿Ok? Derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Tengo que evaluar si es que realmente mi empresa está poniendo en riesgo o no estos derechos, el derecho a la cultura, ¿no? A participar libremente en la vida cultural. Y no sé, también por ejemplo hablando de evangélicos, ¿no? Con todo el respeto a los evangélicos, pero los evangélicos tienen su día libre, su día de libre o su día de misa no es el domingo, sábado. Entonces, ¿qué pasa si tú tuvieras trabajadores evangélicos? No pueden trabajar sábado. No pueden trabajar. ¿Y quién les va a decir que no? Es su derecho humano. Tienes que darles permiso. O un musulmán, imagínense, que ellos rezan cada 3 horas, ¿no? Tienen que hacer la Meca, imagínense. Profesora, y en ese caso, sí. uno se puede excusar a la hora de hacer una entrevista para no contratar porque no te trabaja sábado. ¿Sería no, ético? Porque sería discriminación. Tú sabes que además incluso, yo he visto que muchas empresas lo tienen, es que tienen altares, pues. Por ejemplo, tengo un altar de la Virgencita, un altar de Señor de los Milagros. Ya, pero el tema de, si yo tengo un altar, ponte de Santa Rosa de Lima, estoy como que discriminando a los evangélicos que no creen en los santos, o a los musulmanes. Ustedes saben que una vez yo tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra, y hubo un caso bien interesante. Había una empresa que en época navideña les daba como bono a sus vendedores cajas de un vino finísimo, ¿ya? O sea, tú llegas a un número de ventas y te vas a ganar tu caja de vinos finísimos. Y recibieron una demanda por discriminación de un trabajador musulmán, que dijo que esa práctica lo estaba discriminando a él, porque él no puede tomar alcohol por su religión. O sea, imagínense lo cuidadosos que tenemos que ser, ¿no? Yo me acuerdo que, mira, algo más cercano, en Damper, que es esta empresa agrícola, es muy importante, ¿verdad? Es una de las empresas exportadores de espárrago, de pimiento. Ellos certificaron esta es una certificación internacional en equidad de género, se llama EDGE. Y son una de las pocas que ha certificado en ese estándar. ¿Y por qué? Porque ellos estaban buscando financiamiento de una banca multilateral y ese era un requisito, creo que del BID. Y esto era como un requisito, certificar, se le daba puntos adicionales. El asunto es que ellos tenían desde muchos años el Miss Damper. Entonces las colaboradoras, ¿no? Las operarias, ¿no? Hacían su Miss Damper, ¿no? Pero para ser equitativos o promover la igualdad de género, ¿qué hicieron? Mr. Damper. Ahora también hay Mr. Damper, entonces Miss Damper y Mr. Damper, ¿no? Esos son temas que han tenido que cambiar, obviamente, para buscar esta equidad de género, ¿no? Y eso también aplica para proveedores, contra la cadena de suministro. Por ejemplo, el due diligence. Por ejemplo, por temas políticos, ¿no? Yo tengo un asesor en una consultora de comunicación, ¿no? Que a su vez asesora un partido político, y que yo lo sé, porque además es evidente, y sin embargo, o sea, puede ser la top del mercado, o sea, en términos económicos, ¿no? Sin embargo, digamos que ese tema, justo ese tema, pues, no sé, o sea, claro, o sea, ¿por qué no lo empezaríamos? Con el tema de proveedores deberíamos tener criterios objetivos para su selección o evaluación. Por ejemplo, bueno, tenemos precio, tenemos calidad, pero el tema de derechos humanos puede ser tema de trabajo infantil, trabajo forzado, discriminación, pero el tema que yo no puedo poner en riesgo su participación política, digamos. O sea, no debería, a menos que tenga un criterio objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tu empresa explícitamente tiene un compromiso de no aporte a partidos políticos ni vinculación con partidos políticos, tú puedes decir, oye, no puedo contratar a una agencia que haga asesoría política porque va en contra de mi código de ética.
Por ejemplo, eso sería un criterio objetivo. ¿Sí? Bien. Por eso es importante que todo esté establecido, ¿no? Porque ya te proteges, ¿no? Profesor, una pregunta, Sí. regresando al tema de los evangelistas. Evangélico. Evangelista ¿Evangélico o evangélico? ¿Cómo se dice? Evangélico. Si yo lo despido porque ya no quiere trabajar el sábado, él me puede denunciar por despido arbitrario. Claro, por discriminación te puede demandar. ¿Sí? Porque no estás respetando su derecho al culto, ¿no? ¿Sí? Yo puedo demandar al Estado. ¿Ah? Al Estado se le puede demandar. Sí, claro. Sí, porque está vulnerando un Porque, derecho por ejemplo, en tuyo. el tema este de entornos saludables, ¿no? y aseo, Ujú. hay un montón de colegios estatales que los baños son... Por ¿Por qué no hay supuesto. demanda, por ejemplo, de los profesores, de los directivos, de los padres de Claro, familia al debería, Estado? porque estás vulnerando su derecho a la salud. Claro. Así es. Claro, los derechos no son de todos. Nadie está libre de... No, todos estamos, digamos, involucrados en el respeto y a todos nos tienen que afectar también. Nos tenemos que defender nuestros propios derechos y el derecho de los demás. ¿Ok? Bien, bueno, estos son los asuntos que ya los habíamos mencionado. Y algunas prácticas, ¿ya? Para las empresas. ¿Ustedes conocen ISA? ¿Les ubican? No. Ya. Lo que pasa es que es un B2B, digamos. Ellos son transmisores de energía eléctrica. ¿Okay? O sea, ellos no son distribuidores, son transmisores. O sea, ellos le venden a las empresas eléctricas. ¿Okay? Ellos son los que hacen las torres que ustedes ven en la carretera. Ya, ellos hacen esas torres. ¿Okay? Bueno, acá en Perú, ISA es un grupo colombiano. ¿Okay? Y acá en Perú hay tres empresas que son relacionadas al mismo negocio, que es REP, que es Red de Energía del Perú, Transmantaro e ISA Perú. Y ellos han desarrollado orientaciones sobre derechos humanos para que pueda ser, digamos, integrado a la cultura de ISA. ¿Okay? Ellos, por ejemplo, dentro de este compromiso se han suscrito al Pacto Mundial y también a la guía ISO 26000 que estamos aprendiendo el día de hoy y a los principios rectores de las Naciones Unidas. ¿Okay? Y todo esto se ve reflejado en estos 5 documentos. Miren, el Código de Ética, la Declaratoria de Compromiso sobre Derechos Humanos, tienen una política social relacionada con su gestión hacia la comunidad, una política de responsabilidad social empresarial y una política de gestión social y ambiental. ¿Okay? Estos son sus 5 ejes documentales, digamos, que han servido para operativizar este compromiso. ¿Ok? Ahora, vamos a leer solamente un extracto. Para ISA es de especial relevancia evaluar impacto sobre derechos humanos, lo que hemos hablado, en situaciones específicas como al realizar nuevos proyectos, adquisiciones o inversiones, durante la operación de los negocios, al iniciar una nueva relación comercial o contractual con proveedores, verificando que no tengan antecedentes relacionados con la vulneración de derechos humanos y exigiéndoles que cuenten con un proceso de evaluación del riesgo de actividades cuando esas se desarrollan en entornos complejos. Al adquirir predios o negociar servidumbres, ¿saben lo que son servidumbres? No. A ver, servidumbre es, por ejemplo, yo soy una empresa, como dice, que tengo que construir mis torres y de repente me tengo que construir acá la torre y esta zona tiene dueño, es un comunero. Pero la ley, como yo he ganado la concesión, la ley me dice, bueno, como es una concesión, lo que tienes que hacer, hay una ley de servidumbres que te dice, tú puedes comprar esa zona con un justiprecio, que le llaman, o un precio justo. Entonces, pero él está obligado, el comunero está obligado a venderte. O sea, no puede decir, no te vendo, tiene que vendérselo porque está apoyado por la ley de servidumbres, por eso. Entonces, ellos lo que te dicen es que ellos evalúan impactos en derechos humanos al adquirir predios, al comprar terrenos o negociar con el dueño, el comunero, estas servidumbres. ¿Por qué
hay riesgos de derechos humanos en este proceso? Porque normalmente estas torres se construyen en zonas alejadas del país. Y son dueños comuneros que no necesariamente tienen un nivel educativo, ¿no? Bueno, probablemente no han terminado la primaria. Entonces no sería justo que alguien que no ha terminado la primaria negocie un precio con una empresa que tiene todo el conocimiento del mundo. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, lo que te va a decir, ok, yo tengo que respetar el derecho de esta persona a tener a no vulnerar su derecho a la vivienda, a no vulnerar su derecho a tener un precio justo. Entonces, la empresa lo que hace es ponerle como que un abogado que lo asesore. O sea, la empresa a ese comunero le da un abogado para que lo asesore en poner un precio y no aprovecharse de él, por ejemplo, ¿no? Y finalmente también evalúa el impacto de derechos humanos al socializar los proyectos con grupos étnicos o vulnerables, ¿no? Grupos indígenas. Entonces, algunos de los temas que ocupan la gestión de derechos humanos de ISA es no admitir trabajo infantil, trabajo forzado o realizado mediante coacción. Eso es lo que muchas empresas ya gestionan. Además, hacen un reconocimiento explícito a una remuneración digna y oportuna, ¿okay? Y promueve la práctica sobre el abastecimiento, respeta el derecho a la sindicalización, además respeta el derecho a la salud y seguridad de sus trabajadores y también de sus proveedores, promueve la equidad de género, además el respeto y comprensión a la cultura, religión, normas de los grupos étnicos y finalmente un trato equitativo en relación al acceso al empleo y a condiciones adecuadas de trabajo y cero discriminación. Esos son los principios que ellos, de derechos humanos, que ellos han integrado en su gestión. Saludos. ¿Okay? También la pueden bajar ustedes de la página web. Dice aquí es interesante cómo Coca-Cola desarrolla el tema de derechos humanos. ¿Okay? Ese que me gusta más porque implica auditorías, ¿ya? Miren, Coca-Cola, creo que no es tan difícil presentar lo que todos conocemos, Coca-Cola, pero obviamente es prácticamente la bebida más importante a nivel mundial, ¿no? Posee 4 de las 5 mejores marcas de bebidas sin alcohol, en promedio tiene 900.000 empleados en el sistema, 150.000 empleados propios, el resto de sus embotelladores, lo que en el Perú es Arca Continental, Ingley. Alcanza o tiene operaciones en 206 países, incluyendo zonas de conflicto. Miren, tienen 1.7 billones de consumidores al día. ¡A su madre la gente! 1.7 billones. Más de 3.300 productos con cerca de 500 marcas. Y hablando de productos, otra vez estaba conversando también con un grupo de alumnos y ¿sabes que existe la Coca-Cola transparente? No. Solo en Japón existe. Es transparente, es agua, pero es Coca-Cola. Pero solamente en Japón, por las exigencias del mercado japonés. ¿Como Sprite? Como si fuera un Sprite, pero es Coca-Cola. Dicen que sabe Coca-Cola. Parece que es una ley como que no debe estar lo que le hace negro, entonces es transparente. ¿Acaso no? Pero solamente en Japón. Imagínense. Y así cada país tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, aquí ya creo ya hay, ¿no? Pero hay, por ejemplo, la Coca-Cola con cereza, la Coca-Cola con limón, la Coca-Cola con fresa, combinada, ¿no? Con ese sabor. Y así en total con todo eso, mientras con los productos de agua también. ¿No se acuerdan de esta agua que era de Coca-Cola, pero agua saborizada? San Luis. Ahora ya han saborizado, antes había otra con limón. Ahora ya han saborizado las aguas, ¿no? Con sal y fresa, creo que hay limón también. Ya, así también hay con diferentes sabores, aguas con diferentes sabores, ¿no? Y bueno, tiene más de 800 productos bajos en calorías. Y se han puesto una meta que para el 2020 el 50% de sus productos van a tener su versión light. ¿Okay? Bien, miren, esto es Coca-Cola. Coca-Cola tiene proveedores y tiene un montón de proveedores, obviamente, pero tiene
Críticos, ahí mencionó ahí, tenemos que identificar a aquellos son críticos. ¿Cuáles son los proveedores críticos de Coca-Cola? Tenemos, por ejemplo, obviamente los que les dan el sabor a la esencia, ¿no? En el caso de la Coca-Cola con limón, el limón, la vainilla, el sabor a ciruela que tienen a cereza, perdón, que tienen algunas gaseosas, que van al concentrado, ¿no? A la fórmula secreta de Coca-Cola, ¿no? Y también, por ejemplo, otros productos críticos son el agua, obviamente, el agua es clave, el azúcar, ¿no? El edulcorante para su versión cero y el CO2, pues, ¿no? Lo que hace que da el gas. Entonces, estos son sus proveedores críticos y esto, obviamente, va a la operación, al embotellador de Coca-Cola, ¿no? Donde producen la gaseosa que luego se almacena y luego se transporta a los distribuidores y a los consumidores, que van desde las máquinas expendedoras y también bodegas, supermercados, restaurantes, que luego y de aquí van hacia el consumidor final. ¿Ok? Entonces, los proveedores más críticos son azúcar, obviamente, los materiales de empaques, botellas de plástico o de vidrio, las latas de aluminio, las tapas y las etiquetas son sus insumos más críticos, así como sus refrigeradores industriales. ¿No han visto que en las bodegas no dice el refrigerador Coca-Cola? ¿No? En las bodegas ya. Eso también para ellos son proveedores o insumos claves para ellos. Entonces, pero además de eso, esto es como que bastante obvio en el sentido que impacta directamente al producto, ¿no? O sea, el producto sin botella no puede haber Coca-Cola, sin tapitas no puede haber Coca-Cola, sin etiquetas no puede haber Coca-Cola, sin azúcar no puede haber Coca-Cola. Pero también tienen como proveedor crítico los artículos promocionales. Por ejemplo, ¿no han visto que a veces en verano saca Coca-Cola sus polos, sus viseras, sus sombrillas, pelotas? Ya. Ahora, un proveedor crítico normalmente es porque es difícil de reemplazar, ¿no? Porque es clave para mi producto. Entonces, para Coca-Cola el proveedor de azúcar es clave porque no existen muchos proveedores de azúcar que le puedan dar semejante cantidad de azúcar. No pueden haber muchos chiquitos, pero lo que Coca-Cola necesita es un proveedor que le dé pues toneladas de azúcar y por eso es crítico, porque no hay muchos. ¿Okay? Pero ustedes creen que habrán muchos o pocos proveedores que hagan las pelotas, las sombrillas. ¿Creen que estos? ¿Por qué son críticos? Sí, yo podría hacer imprenta, ¿no es cierto? Hay un montón de proveedores que pueden hacer ese tipo de productos, sobre todo porque estos productos promocionales son como que diferentes para cada país. No es un solo proveedor. ¿Por qué creen que estos artículos promocionales de pelotas, de viseras, de llaveros son críticos para Coca-Cola? Coca-Cola como marca ya está tan bien posicionada que ya se vende solo, o sea, ya no necesitas vender el líquido para vender Coca-Cola, vendes la marca, el nombre. Entonces estás vendiendo, el artículo es nombre. Mucha gente compra, la vez pasada están promocionando, por ejemplo, refrigeradores, esas chiquititas de Coca-Cola y venía en combo con el que te hacía la canchita de Coca-Cola, todo en saga y todos los productos para tu cocina, pero que eran de Coca-Cola. Sin Coca-Cola. No, o sea, no tenía nada, no tenía líquido, pero tenía la marca Coca-Cola y brandeado con Coca-Cola. Tiene mucho que ver con el tema de la marca. ¿Se imagina que de repente que alguien, una empresa que hace una pelota de Coca-Cola, tenga a un menor de edad trabajando? ¿Me da alguien tomar una foto de eso? ¿Qué pasaría con la marca? El valor de la marca Coca-Cola tiene tanto valor que Coca-Cola no va a poner en riesgo que ni siquiera un productor pequeñito, una imprenta chiquita, tenga menores de edad, o que tenga gente que no esté en planilla, o que no tenga un lugar de trabajo adecuado, porque no puede poner en riesgo su reputación.
Pues por eso es que también considera a estos proveedores, que a primera vista pueden haber muchos, son críticos para su marca, se los considera críticos. Frutas, manzana, limón, frutas porque también hacen frugos también son de Coca-Cola. Y servicios de materiales impresos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Coca-Cola para justamente disminuir sus riesgos de derechos humanos en sus proveedores? Han creado un estándar, que es o un sistema de gestión de proveedores, que le exige a los proveedores de Coca-Cola cumplir con leyes locales y con los convenios de la OIT, que están relacionados con los laborales, y que demuestren su cumplimiento. Este estándar está basado en estos documentos de Carta Universal de Derechos Humanos, los convenios de la OIT y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Qué contiene este? Que es un código, ¿verdad? Es un código de conducta, ¿no? Para proveedores, o acá están, ¿no? Los principios guías de los proveedores de Coca-Cola. Este estándar, código de conducta, le pide al proveedor que cumpla leyes nacionales, no trabajo infantil, no trabajo forzado, no abuso del trabajo o seguridad en el trabajo, libertad, asociación y innovación colectiva, que se respete el horario de trabajo, que paguen las horas extras, que se respete o que se cuide la seguridad del trabajador, que tengan prácticas medioambientales responsables, que haya un ambiente de trabajo adecuado, no se discrimine, prácticas éticas, y que se demuestre el cumplimiento con los requisitos de este código de conducta y que tenga un sistema de gestión, es decir, que tenga una política, la empresa, el proveedor, que genere un compromiso explícito con estos otros criterios. Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Le dice al proveedor: mira, este es mi código de conducta, tienes que implementarlo, porque te voy a mandar un auditor, ¿ok? Entonces, todos estos requisitos tienen además sus cláusulas, y en total, si yo fuera un proveedor que cumpla con todo esto, voy a tener 100 puntos, ¿ok? Entonces, la metodología de evaluación de Coca-Cola es al revés. Es como que te da los 100 puntos. Entonces, tú comienzas con un proveedor con 100 puntos, ¿ok? Entonces, viene el auditor y empieza a evaluar, ¿no? Entonces, si cumples con entre 75 y 100 puntos, digamos que tienes ciertos cumplimientos que me quedes en verde. Si estás entre 50 y 75 es amarillo, entre 25 y 50 es naranja y menos de 25 es rojo. ¿Okay? Te van restando puntos, te preguntan, ¿no? A ver, ¿tienes trabajo infantil? A ver, y no te preguntan más, sino que agarra y mira. A ver, dame los cuadros de trabajo. A ver, ¿tienes copia de los DNIs? Va y entrevista a trabajadores y empieza a hacer preguntas. Y todo es con evidencia, todo, absolutamente todo es con evidencia. Entonces, pero también aparte de puntaje, también Coca-Cola tiene no negociables. Por ejemplo, yo puedo tener todo perfecto, pero basta que el auditor encuentre un menor de edad y automáticamente es un no negociable y se le quita el contrato al proveedor. O sea, tú tienes rojo y ya te dan algo así como, dependiendo de la no conformidad y la gravedad, te van a dar 30 o 60 días para que tú, digamos que subsanes. Pero hay temas que no te permiten subsanar, como trabajo infantil o trabajo esclavo. Esos son no negociables. O sea, te encuentran un menor de edad y chao, ya no eres proveedor nunca más de Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, esa es la manera en que Coca-Cola evalúa. Ellos no adoptan un estándar como la SA8000, que luego vamos a ver, o otro estándar certificable, sino que tienen su propio estándar para proveedores. ¿Okay? Pero sí, el auditor no es de Coca-Cola, sino que es un tercero independiente, que puede ser un SGS, un Buró Veritas, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta sobre derechos humanos? ¿Consulta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Prácticas laborales. Esto está relacionado principalmente a la relación de la empresa con sus trabajadores. ¿Okay? Con sus trabajadores, y aquí podemos ver 5 asuntos. ¿Okay? Trabajo, relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social, diálogo social,
salud y seguridad, y desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de trabajo y relaciones laborales, que es el primer asunto, principalmente estamos hablando de igualdad de oportunidades. Que yo dé igualdad de oportunidades tanto a hombres y mujeres, a personas con discapacidad, a personas, por ejemplo, quechohablantes, o a personas de otro tipo de religión o de opción política. Y no solamente en la contratación, sino también en los ascensos, también en el acceso a capacitación, que yo debería tener igualdad en la gestión, igualdad de oportunidades para todos y todas. ¿Okay? Un tema muy importante también es el tema de la desvinculación. ¿Qué entienden ustedes por la desvinculación laboral responsable? ¿Creen ustedes que hay una manera socialmente responsable de desvincular a un trabajador? ¿Algún ejemplo que conozcan? El tema de las liquidaciones, cuando vas a despedir a alguien, o encargarte de hacerle seguimiento para que consiga otro empleo, no sé si está despedido. Muy bien, efectivamente. O capacitarlo también, ¿no? Sí, darle un curso, pagarle Cursos, marketing personal, ahora que está de moda la marca personal, o quizás que sea proveedor nuestro también, ¿no? Entonces, o le puedo también ampliar el seguro, el EPS, por 6 meses, ¿no? Hasta que consiga otro trabajo. Entonces, a eso se refiere con desvinculación responsable. Y un aspecto importante también aquí tiene que ver con, si no con proveedores, sí con la intermediación laboral, ¿no? Que sea el personal de vigilancia, por ejemplo, o el personal de limpieza, que es el que está dentro de mis instalaciones, sí verificar que ellos pues se cumplan con sus derechos laborales, ¿no? Con temas de seguridad y salud, etcétera, y que no se les discrimine. Y no tiene mucho que ver también, aunque suene un poquito irrelevante, pero en época de Navidad, por ejemplo, lamentablemente la ley nacional no puedes tener un trato igualitario en lo que tú das a tu trabajador, lo puedes dar a tu personal de intermediación laboral, porque si no se está generando un vínculo, ¿no? Entonces, si yo le doy un panetón y un pavo a mis trabajadores y quisiera darles lo mismo a mis vigilantes, por ejemplo, que son un transporte de empresa, no puedo, porque eso, si yo se lo doy, estaría demostrando un vínculo, y ese trabajador de mi proveedor les podría demandarme diciendo de que, oye, que en realidad él hace lo mismo que un trabajador mío, ¿me entienden? O sea, la ley es en ese sentido bien estricta. Pero yo sí puedo decirle a mi proveedor de vigilancia, oye, además de darme todo lo que me das, por favor incluye que en Navidad, o qué sé yo, el Día de la Madre, o que las cajas extras tengas estas condiciones, ¿no? Que tienes que darlas también a tus trabajadores. O sea, que haya también igualdad, ¿no? Sobre todo con personal que está dentro de mi empresa. ¿Okay? Con respecto a este asunto de condiciones de trabajo y protección social, está relacionado a cumplimiento de la contratación laboral, es decir, desde cumplimiento de horas de trabajo, pago de horas extras, salud, descanso semanal, vacaciones, salud y seguridad. Cumplimos con toda la ley o con las condiciones de trabajo decente que en nuestro país están estipuladas ya en el decreto legislativo 728. ¿Okay? Y acá viene nuevamente lo que mencionábamos de las costumbres, ¿no? De las religiones de nuestros trabajadores y trabajadoras, que también deben ser respetadas. ¿Okay? Diálogo social está relacionado este asunto a promover justamente o respetar el derecho a un sindicato o el derecho a los trabajadores a poder tener organizaciones de trabajadores dentro de la empresa. Salud y seguridad en el trabajo, eso tiene que ver mucho con el tema no solamente de la ley, porque tenemos una ley fuerte en el Perú, que es la 29783, sino que se enfoca, yo creo que acá se enfoca mucho en la evaluación de riesgos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de nosotras trabaja sentada. ¿Alguien trabaja parada? La mayoría trabajamos sentadas con la computadora, ¿verdad? ¿Qué riesgos a la salud y seguridad enfrentamos nosotros que trabajamos frente a la computadora sentadas? La postura. La postura, ¿no es cierto? ¿Qué puede generar?
El día mismo. problemas, ¿no? Con la columna, obviamente. ¿Y cómo lo puedes mitigar? Con sillas. Con sillas ergonómicas. ¿Qué otro riesgo? La obesidad. O pausas activas también. Claro, ahora hay esta tendencia, ¿no? Pausas activas, ¿no? Que te partan así, ¿no? Eso también es una manera de mitigar. ¿Qué otro riesgo enfrentamos? Sobrepeso. Que estás todo el día sentada, ¿no? Entonces, ¿y cómo mitigas eso? Hay algunas empresas que tienen estos programitas una vez a la semana y llevan gente para que te haga hacer ejercicio, Bien. ¿no? O tienen talleres de yoga. O puedes también dar asesoría nutricional, Claro. ¿no? O dar un descuento, o decir, ya, te pago el 50% de tu gimnasio. Algo más, Remax Seguros el año pasado lo que hizo fue un concurso por áreas. ¿Quién era el área que más bajaba de peso y tenían un premio? A todos empezaron de un área y los que más bajaban de peso, no sé, en un mes, 2 meses, le daban un premio. Son tipo de programas, ¿no? Entonces, pero es muy invasivo, ¿no? Porque pasa pues, Y ¿cómo le también dices no a son muy uno? efectivos a veces, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que tenía un programa de alimentación responsable y solamente consistía en una vez a la semana traían fruta y cogías una fruta, pero nada más. Entonces, ¿qué tan efectivo es eso, no? Es cierto. Tendría que ser diario, pues, ¿no? Claro. Al menos. Nosotros hacíamos los juegos del hambre, se llaman. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Los juegos del hambre es, claro, es organizado por los trabajadores, pero la gente de distintas áreas se van inscribiendo y quien nos mide o pesa es el doctor ocupacional en su balanza y con el índice de grasa. Entonces él va diciendo, cada semana nos va empezando y van diciendo quién va bajando. Hay una penalidad si subes. ¿Sí? Y si vas bajando, claro, se va haciendo un pozo y el que más bajó índice de grasa y índice de es el que gana. En mi trabajo hicieron lo mismo, pero el premio era irse a comer. Pero eso era todo ganado. Pero eso es criterio, bien ¿no? O sea, el contradictorio. trabajador. Sí. Claro, si no, no sería muy bien. Claro, ¿Para qué votar? Sí, es difícil, ¿no? O sea, pero quizás es más. Pero bueno, los programas que uno puede hacer, ¿no? Que puedan tener algún tipo de éxito, ¿no? O sea, ¿no? Sí es complicado. Pero a eso se refiere, ¿no? Este asunto es, ok, cuáles son los riesgos que enfrentamos, ¿no? O que enfrentan los trabajadores y cómo los puedo mitigar, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? Muy bien. Y este asunto está relacionado con capacitación, acceso a capacitación de manera equitativa y no discriminatoria, brindar capacitación a nuestros trabajadores, que pueden ser desde que yo se los pague o que puedan acceder a financiamiento de parte de la empresa, ¿no? Y que siempre que se dé de manera igualitaria, ¿no? Pero es un tema clave el tema de la capacitación en el lugar de trabajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Uy, decime. Ok, muy bien, chicas. Hemos llegado hasta acá. Nos falta bastante, pero lo que les voy a pedir es que para el día jueves me lean el capítulo. A ver, han recibido el reporte de Solma, ¿ok? Entonces lo que van a leer es, que sería genial que lean todo, ¿no? Pero la principal, van a leer el capítulo de nuestros trabajadores, ¿okay? El 48, y van a leer el compromiso con la comunidad y con los clientes. Nuestros trabajadores, nuestros clientes y compromiso con la comunidad. ¿Ya? Porque se han hecho grupos, ¿tienen grupos definidos? Sí. ¿Cuántos? Son cuatro. Son 4. Ya, son 4 grupos. Ya, son los mismos en todas las clases. Sí. Ya, entonces. 5, 6. Ya. No, ya está bien, lean lo que se ha dicho. Sí, falta un grupo, ¿no? Son 4, ¿no? Sí. Ya, el otro grupo, ya, entonces vamos a hacer una cosa. Un grupo, digamos, ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 4, así se llama. Sí, Por apellido mejor, ¿no? Para guiarnos. Ajá.
Ah, ya. Sabemos quiénes somos, pero no en grupo. Úrsula, tu grupo. Tu grupo va a leer, exactamente lo que va a leer es Gobierno corporativo y ética empresarial. ¿Ya? Giselle, tu grupo va a leer Nuestros trabajadores. Denise, tu grupo va a leer Nuestros clientes, dije, ¿no? Nuestros clientes. ¿Sí? Y Es conmigo. Melissa. Yo sé que hay un grupo El ausente. que falta ya. Hay un grupo. Bueno, el grupo ausente va a leer compromiso con la comunidad. ¿Alguien le puede avisar al grupo ausente, por favor? ¿Quién es? Ah, Claudia. No, alguien está con la de Industrias San Miguel. No le conozco. O sea, sí sé quién es. Pero no están en sus grupos. No. Ahí entonces Hay grupos ella ausentes. debe ser. ¿Alguien le puede avisar, por favor? Gracias. Compromiso con el medio ambiente. Traigan su casita, porfa, ¿ya? Y descárguense. Si pueden traer su laptop la próxima clase, más que todo para que lean la 26.000, quiero que la tengan a la mano. La norma 26.000 la tengan a la mano, sea que la impriman o sea que la tengan en su computadora. Profesora, ¿esto está también en digital? Sí, también. Ah, ya. También es digital. O sea, en realidad pones Report Sostenibilidad 2018 Sodima y lo vas a encontrar en digital. ¿Ya? Muy bien. Gracias, chicas. Nos vemos.